¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? He dicho que iba a hacer un vídeo sobre mi historia. No quiero hacer un vídeo triste, o sea, yo no me victimizo por mi pasado, más bien quiero simplemente mostrar cómo una persona puede cambiar de ser una cosa a ser otra en base de las decisiones que toma y las personas que escucha. El cambio mayormente viene de haber escuchado personas que cogieron y cambiaron sus circunstancias. Empecé a verme capaz yo, empecé a tomar acción yo y poco a poco fui convirtiéndome en lo que soy ahora. Y hay mucha gente que me ve a día de hoy y me dice: yo no podría hacer lo que haces tú, no podría grabarme en público, o eres una inspiración, o eres esto, eres lo otro. No, simplemente quiero que veáis de dónde vengo, que yo no vengo de ser una persona que tiene confianza en sí misma, que yo vengo de ser una persona prácticamente invisible y vamos, desde pequeña no me ha faltado de nada, o sea, la situación económica siempre ha sido buena porque mi familia ha sido de negocios, he tenido cumpleaños increíbles, he tenido viajes, he tenido experiencias y muchísimas cosas muy buenas, pero es verdad que en la parte emocional no ha sido lo mejor, más que nada porque siempre me he criado en un entorno donde ha habido mucha violencia, muy poco autocontrol, mucha bronca, mucha exigencia. Mis padres no se llevaban bien, se enfrentaban muchísimo y había mucha tensión en casa. Y en el colegio pues todo iba bien hasta que me cambiaron de colegio y no fui capaz de socializar, no tenía muchos amigos y los profesores tampoco tenían mucha fe en mí, más que nada porque me costaba aprender, me costaba probar. Iba a clases particulares y aún así suspendía. Lloraba todos los días porque no quería ir. Los compañeros se metían conmigo, los profesores pues no ayudaban. En la fase del instituto, pues obviamente pasé del colegio al instituto con la gente que estaba en el colegio. Sentía todos los días ansiedad, o sea, yo no quería estar ahí porque no era capaz de encajar en ningún lado. Me sentía muy fuera de lugar, intentaba evadirme con el móvil. Llegó un punto que empecé a hacerme muchísimas preguntas de por qué nadie quería hacer nada conmigo, por qué no me invitaban a sitios. Empecé a culpabilizarme porque empecé a preguntarme si yo no era suficiente, qué estaría haciendo mal o por qué me merecía eso. Yo no sabía cómo gestionar todo lo que me estaba pasando y tampoco entendía cuál era el problema, por lo tanto yo no podía cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo parto del instituto a ser una persona muy invisible, o sea, tenía algunos amigos, es verdad, pero mayormente estaba sola, estaba asustada, no podía mantener conversaciones, o sea, me hacía literalmente un infierno coger, levantarme todos los días, ir al instituto. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó un punto que me empecé a sentir muy mal y empecé a refugiarme también en lo que era autolesionarse, no me quería a mí misma, tenía problemas con mi cuerpo, entraba en ansiedad, comía, me sentía mal por comer, entonces cogía y lo vomitaba. Empecé literalmente a tratarme con muchísimo desprecio, a refugiarme en cosas que no me tendría que haber refugiado. Yo recuerdo que después del instituto llegó un punto que no me quedaba, entre comillas, absolutamente nada. Y cuando empecé a trabajar fue un punto de inflexión en mi vida, caí en depresión porque no tenía amigos, ya no estaba con mi pareja, mi trabajo no me gustaba, no me sentía bien conmigo misma, o sea, sentía que de verdad me empecé a preguntar el sentido de la vida, empecé a bajar de peso, empecé con vómitos por el tema de la depresión. Mi jefe, me acuerdo, que me había dicho que no fuera al trabajo porque pensaba que tenía COVID y no era COVID, la verdad es que era depresión y me estaba afectando bastante. Entonces lo que empecé a hacer fue refugiarme en alcohol, en fiesta, en porros, en droga y lo que sea. Quedaba con gente que yo sabía que fumaba y que salía de fiesta y demás para poder fumar con ellos. Buscaba evadirme porque no me gustaba para nada mi vida y literalmente me estaban matando en vida. Y justo en ese momento conocí a un chico que se dedicaba al tema del emprendimiento digital. O sea, me contó que estaba con más gente joven aprendiendo a monetizar internet, a cómo hacer dinero por ahí, mientras que viajaban por el mundo, se ayudaban unos a otros y no sé qué. Yo en verdad lo que siempre había buscado era formar parte de algo, tener amigos de verdad, tener una vida normal, tener anécdotas que contar. Entonces ahí fue donde entré en contacto con el tema del desarrollo personal, los libros, los podcasts, el tener un referente, y esta gente fueron como los que me abrieron el camino a decir: el cambio funciona, el cambio está ahí, el cambio depende de ti, el cambio es posible. Empecé a entender muchísimas cosas, empecé a entender qué es lo que me pasaba, empecé a entender realmente cuál era el valor de la vida, o sea, el tema de las metas, el tema de, yo qué sé, y era como la primera vez que alguien, entre comillas, creía en mí. Empecé a viajar, empecé a conocer a gente, empecé a presentar el negocio, empecé a salir de la zona de confort, empecé a hablar delante de gente. Y todo esto gracias a la persona que me lo ha compartido, que eternamente agradecido por esa parte. Conocí lo que eran los eventos, el tema de vibrar con un grupo que soñaba, me empecé a escuchar mujeres en tarimas. No me voy a olvidar nunca cómo contaban su historia de su situación familiar, de quiénes eran, de quiénes son ahora.
y cómo lo sentían y todo lo que habían logrado, y yo me partí porque dije en qué momento podía sentirme tan poco, en qué momento me podía culpabilizar tanto, en qué momento me podía creer que yo no servía para nada o que no tenía ambición. Toda esa gente al final lo que llevaba era un negocio, entonces trata de vender, trata de hacer dinero, pero lo dicho, yo buscaba lo mismo, pero lo quería hacer con un círculo real y que no solo pensaran en dinero. Entonces ahí yo me llevé un palo y decidí básicamente salirme de la academia esa, que es la famosa academia de I Am Academy, que creo que se me olvidó mencionarlo, y quería ver quién era yo fuera de esa academia. Y nada, poco a poco, pues como siempre había querido enfocarme más en el deporte, pues empecé a entrenar más, a veces 2 veces al día, empecé a mejorar mis hábitos, empecé a cuidar mucho lo que como, empecé a dedicarme muchísimo tiempo, empecé a madrugar, a salir, a ver amaneceres, y poco a poco fui viviendo cosas que simplemente me parecían increíbles. O sea, empecé a conectar muchísimo con la vida y en crear una visión mía y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que quise empezar a compartir todo lo que sentía y todo lo que me estaba pasando, pero no me he terminado de atrever porque pensé, ¿quién me iba a mirar a mí? Pues tenía ese miedo de lo subo, no lo subo, por qué, para qué y demás. Y al final escuché un podcast que hablaba de la filosofía de a tomar por culo, y básicamente te decía que cuando sentías duda de hacer algo, dijeras a tomar por culo y que lo hicieras y ya está. Entonces lo apliqué y un día decidí subir mi rutina y de repente la gente reaccionó, les gustó, les sorprendió, y al cabo de 1 o 2 meses empezaron a decirme, me estás inspirando, eres una inspiración, quiero empezar a madrugar como tú, me llevaste a esto, me llevaste al otro, y a mí eso me mató. Yo sentí una sensación de agradecimiento tan grande por todo ese apoyo, por la interactuación, por empezar conversaciones, por empezar a conocer gente que iba más o menos en mi misma vibra, y así poco a poco fui como creando mi círculo, conociendo gente y animándome a subir más y más y más, y empecé a animarme también a superarme más y más y más. El punto es que ya en ese momento me sentía muchísimo más completa. Habían pasado algunas cosas que las comento en mi primer vídeo, pero básicamente a día de hoy sé quién soy, sé qué quiero hacer, me encanta estar sola, me encanta estar con gente. O sea, yo creo que simplemente trata de que aprendas a disfrutar de la vida, y de la vida disfrutas tanto solo como con gente, no es siempre estar rodeado, o sea, encontrar lo bonito en ti y en lo que te rodea, ¿no? Y bueno, lo más reciente que quise hacer fue un sueño de poder convivir con gente que tuviera la misma mentalidad que yo, en sentido de que busquen crecimientos, que quieran mejorar y que se potencien unos a otros, que puedas aprender. Como tengo casa en Alemania, estoy aquí, y la verdad es que ha sido una de las mejores decisiones que he podido hacer, básicamente porque estoy súper agradecido con todo lo que aprendí. O sea, me hizo falta 100%. Al parecer yo también los inspiré y los ayudé en cierto sentido. Aprendí a encontrarle la ilusión a la vida, literalmente. O sea, es lo que marca la diferencia, y todo empezó por dar el paso, tío, por escuchar personas diferentes, simplemente creer en que había algo más de lo que ya conocía. O sea, no sé, tío, es una movida todo, pero realmente tenemos un poder de crear increíble, de cambiar increíble, y muchas veces dudamos y tenemos miedo porque no creemos en nosotros mismos ni tenemos a nadie que cree en nosotros. Entonces, yo creo que el primer paso es eso, tío, a quién escuchas, tener personas que te potencien y estar donde también te sumen. Es decir, no trata muchas veces de que estemos con personas que nos resten, sino que estemos con personas que nos mantienen donde estamos. La felicidad la encontré en el avance, en el movimiento, en mejorar, en aprender. Me di cuenta que cuanto más avanzo hacia quien quiero ser, más feliz soy y más me valido por todo lo que hago a diario, y por lo que es que solo tú sabes lo que eres de verdad y lo que quieres de verdad, ¿sabes? Y tienes que seguir eso a muerte y ser tu fan número 1 y tu héroe número 1, porque realmente tú tienes todo lo que necesitas. Y a pesar de eso, todo sigue siendo un proceso donde a veces sí que necesitamos personas que crean más en nosotros, o que den el ejemplo, o que podamos usar como referente, porque la vida son baches, la vida son momentos bonitos, y simplemente hay que aprender a sacarle provecho a todo eso. Entonces, gente, básicamente quería que conocieran un poco mi historia, de dónde parto, porque a veces ni yo me creo todo lo que he cambiado por dentro. Quiero que te des cuenta que puedes ser y crear lo que tú quieres, literalmente. Entonces, hasta aquí el vídeo, el canal vuelve a la normalidad y tengo muchísimas ganas de ver, a ver qué tal, dónde terminamos en par de meses, par de años, nunca se sabe. Así que, gente, a por todas.